¿vale? La, la charla que dimos sobre evidencias de la vida después de la muerte, pues algunas precisamente eran, la evidencia era precisamente de que pues era bastante probable que hubiera reencarnación. Por ejemplo, el tema de personas y niños que recuerdan vidas pasadas, ¿eh? Esto ya lo vimos en la primera sesión, pero que es una evidencia directa, digamos, ¿no? Porque ya en esa sesión explicamos, y ahora no vamos a detenernos en ello, pues que, pues que, vale, no está pasando. Ya vimos ahí, pues que habían muchos datos, muchas evidencias que avalaban el que eso fuera así cierto, la reencarnación, puesto que el que recordaba vidas pasadas a veces hablaba en otras lenguas que no sabía y luego se comprobaba que lo estaba hablando bien, o que decía datos donde estaban ciertas cosas que él no sabía y luego se comprobaba o nadie sabía y se comprobaba que estaban allí, o daba datos históricos que luego se comprobaban, etcétera, etcétera, ¿no? O se curaba de traumas que no tenían mucha explicación de por qué, etcétera, etcétera. Y luego las indirectas son, por ejemplo, hablaremos de, o sea, las ECMs, pues ya en esa charla ya vimos las evidencias que le daban a las ECM una probabilidad de ser ciertas o de que estaban explicando, o sea, o de que avalaban la vida después de la muerte, pues bastante alta, porque ya veíamos que, bueno, pues que eso, que podían relatar cosas que pasaban en el quirófano de al lado que ellos no tenían acceso a verlo, o en su casa, justo cuando estaban allí operándole, o ciegos que podían ver cosas que habían allí, ¿no? En fin, todas las pruebas sobre el ACM, por lo tanto le damos una probabilidad alta. Y entonces, en las ECM, como veremos, muchos de los que han tenido CM han visto vidas pasadas, ¿no? Por tanto, eso es una evidencia indirecta de la reencarnación. Es decir, si le damos una probabilidad alta a que las ECM pues, son algo realmente cierto, que realmente esas personas han echado un vistazo a la vida después de la muerte, si a eso le damos una credibilidad, pues si allí han visto que ellos habían estado en otras vidas, pues también se la tenemos que dar a eso, con una probabilidad también alta. Entonces, eso serían las indirectas, ¿vale? Entonces, bueno, de las evidencias siempre decimos lo mismo, que son hechos científicos experimentados, o sea, no son creencias, ni opiniones, ni filosofías, ¿no? Son hechos. Hechos, ya digo, los directos pues son así, son hechos como tales, y los indirectos vienen avalados por el hecho científico de, digamos, de la primera causa, de la ECM, para darle una credibilidad a que luego lo dicen lo de después de la ECM. O como veremos luego, pues si le das una credibilidad alta, ¿no? A los medios, digamos, adecuados y competentes, pues después a cosas que les digan a algún espíritu de los medios, pues también le tienes que dar una credibilidad alta, ¿no? Ya decimos que estas evidencias están proporcionadas por científicos, por médicos, por investigadores, por periodistas, es decir, por gente no dudosa, ¿no? Ya hemos visto también que cada conjunto, aquí veremos en el conjunto de evidencia después de la vida, veíamos como 17 grupos, aquí veremos como 9 para la reencarnación, ¿no? Pero cada grupo tiene muchas evidencias, no es que tenga una o dos, no, tienen muchas. Por tanto, que alguna podría fallar o que alguna podría no ser cierta, alguna, como pasa en todas las investigaciones científicas, algunas pueden ser erróneas, pero si hay muchas, si hay un número suficiente, pues la probabilidad, claro, de que todas estén mal o todas, ¿sabes?, es muy pequeña. Volvemos a hablar aquí, siempre hablamos de probabilidad o de una evidencia grande, nunca hablamos de que se demuestre o de que sea así. Como ya decimos aquí, tampoco los científicos te demuestran nada, te dan teorías, te dan leyes que muchas veces se cumplen hasta que dejan de cumplirse porque viene otro científico después y las amplía, como pasa con las leyes de Newton y después con la mecánica cuántica, etcétera. O sea que no vamos a hacer que ni más ni menos que lo que hace el método científico. Y después también que si tenemos un conjunto de nueve, digamos, conjuntos de hechos, aunque la probabilidad de cada uno de que
la reencarnación fuera la causa, fuera pequeña, por ejemplo, el 25%, pues al ser 9, claro, para probar la reencarnación, digamos, no hace falta que los 9 nos corroboren que es cierta la reencarnación. Bastaría con que uno lo hiciera. Y entonces, si calculas la probabilidad de que ninguno lo hiciera, pues te sale que la probabilidad de que al menos alguno de ellos te demostrara la reencarnación sería del 92,5%. Eso quiere decir eh, que las evidencias son muy grandes y, por tanto, al final, la probabilidad de que sea cierto es muy alta, ¿eh? O sea, tú puedes dudar lo que quieras, pero la probabilidad pues es muy alta. Después también podemos hablar de que las evidencias o pruebas en contra no hay, ¿eh? Si tú miras los llamados escépticos o los que lo dudan, solo van a hacer que desprestigiar o decir que no a los datos que dan o que damos la otra parte. Ellos no te aportan nada de decir, no, mira, es que yo te voy a probar que no, no, solo me dan lo otro. Entonces, bueno, dices, claro, ¿qué pasa? Que todas las quiero yo, ¿no? Pero no las doy yo, que las que están dando los científicos, los médicos, los periodistas, los investigadores, la- muchos periodistas que recogen testimonios de gente, ¿qué pasa? Todos mienten, todos se lo inventan, tantos miles o millones, ¿no? Hombre, la probabilidad, claro que podría ser, pero la probabilidad es muy pequeña, ¿eh? Y aplicamos un poco lo que los científicos aplican, el método de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla es la más probable. Es decir, pues si hay vida después de la muerte y hay reencarnación, todo lo que vayamos a ver se explica de una manera muy fácil. Cosa que si lo tienes que explicar de otra manera, tienes que explicarlo muy forzado. Tienes que empezar a hacer hipótesis y cosas que no se sostienen, que la probabilidad sería muy pequeña. ¿Vale? Bueno, pues entonces eh, podemos decir que hay 9 grupos, algunos de los cuales los vamos a pasar muy deprisa porque los vimos ya en, en la revisión o en la explicación anterior, ¿eh? El primero de ellos, que vamos a pasar deprisa, ya lo vimos, es decir, personas que de formas espontáneas recuerdan vidas pasadas, y niños sobre todo. Esto ya lo vimos y por tanto lo pasamos rápido. ¿Vale? Las evidencias están ahí, las podéis volver a repasar. La presentación está, creo que ya la colgamos, ¿vale? Para que la quiera repasar, pero bueno, estas ahí están, ¿no? Eh, entonces, también vimos ahí las personas que mediante hipnosis o mediante relajaciones, o llámale como quieras, recuerdan vidas pasadas y periodos entre vidas, ¿eh? Ahí también lo estuvimos viendo en la sesión anterior con todos bueno, pues con todos los testimonios de casos que hay documentados, pues de Michael Newton, de Brian Weiss, etcétera. ¿No? Doctor Juan José López Martínez, que además lo tuvimos aquí como invitado, etcétera, con la verosimilitud, pues que también tenemos que la hace que la probabilidad de que realmente pues, la explicación sea que hay una vida pasada de alguna u otra manera, pues es la más probable, ¿no? Después vamos a ver que esto ya no lo vimos un poco de pasada, pero aquí hacemos un poco más otra vez hincapié en que la creencia en la reencarnación se da en la mayoría de culturas y religiones, ¿eh? También, digamos, casualmente, gran cantidad de culturas y religiones de todos los tiempos, muchas veces con poco contacto o ninguno entre sí, pues han creído en la reencarnación, ¿eh? Pues eso, desde los herméticos, las cábalas, los egipcios, sumerios, los griegos clásicos, los celtas, los chinos, los indios, los taoístas, los aztecas, mayas, etcétera, ¿sabes? Eh, Ahora mismo, por ejemplo, las grandes religiones pues creen la reencarnación hinduista, budista, cristianismo creía hasta el siglo IV que lo prohíbe el Papa por real decreto, esto ya lo comentamos, bueno, pues como lo que dice el Papa, él dijo que era infalible, pues bueno, según él, pues no existe reencarnación porque lo dice. Bueno, el judaísmo antiguo, parte del Islam también, y bueno, en muchas religiones tribales actuales, pues de África, Australia, Asia, Siberia y América del Sur. Incluso en países con cultura y reencarnación y tradición, digamos, antirreencarnación, la creencia es bastante elevada. Por ejemplo, en España, ¿eh?
que podemos decir que aquí la cultura no la acompaña, porque aquí la cultura, pues tanto la cultura laica como la cultura que tenemos religiosa de la Iglesia Católica, pues lo niega tajantemente, pues aún así, por encuestas, el 35% de la población cree. Por tanto, hombre, podemos decir que también es mucha casualidad, ¿no? Porque todo el mundo tiene que creer esto. Lo vas a mirar, sería un poco rebuscado, pero esto es donde lo han sacado, ¿no? Pues hombre, es otra casualidad más, ¿no? Eh, y después, otra de los grandes hitos, digamos, que podemos analizar es la visión de grandes pensadores espirituales actuales, no ligados a doctrinas ni religiones, porque claro, los que están muy ligados a una doctrina, a una religión, pues claro, ya van, diráis, hombre, pero es que es lo que dice su religión. Por ejemplo, el Dalai Lama, pues te va a hablar, claro que cree en la reencarnación, pero bueno, tú dirás, bueno, pues es que ya la religión pues budista ya lo cree, por tanto, él que va a decir, bueno, pues vale, si ya la hemos considerado en el otro apartado, no lo consideramos en este. Por tanto, aquí vamos a hablar de pensadores espirituales actuales, digamos, de renombre y de prestigio y, digamos, y con mucho conocimiento y con muchas evidencias, ¿vale? No ligados a doctrinas ni religiones y que te están diciendo pues, que la reencarnación existe como lo más normal del mundo. Primero vamos a nombrar a Emilio Carrillo, que también, que ya lo conocéis en general todos. ¿Mm? Esta persona, ya sabéis que él ha tenido una ECM, ha tenido contactos con su yo superior por otros métodos y tiene una erudición muy amplia, porque ya le viene de antiguo y había sido profesor universitario, y entonces analiza muy bien también las evidencias y los razonamientos muy fundamentados. Y bueno, pues él, bueno, si podemos citarlo, que te dice, pues el alma cuenta con la capacidad de encarnar en otro cuerpo en la medida en que cesen las funciones vitales, muerte del que ocupaba, viviendo una cadena de vidas con infinidad de eslabones, cada una de las reencarnaciones. En fin, esto ya lo conocéis. Bueno, pues, bueno, esto es uno de los autores, ¿no? Luego podemos citar a un Wayne Dyer, que es otro americano que falleció hace no mucho y que también ha tenido una serie de experiencias y es un gran pensador. Y además también ha hecho un libro, tiene hecho un libro junto con otro autor que recoge testimonios de niños pequeños que recuerdan vidas pasadas y el periodo justo antes de nacer. Entonces, ese, por ejemplo, recuerda, eh, mm, son todo testimonio de niños, digamos, eh, que recuerdan el periodo justo antes de nacer, cuando eligen los padres, cuando están al otro lado viendo cosas de los padres que luego dicen y que los padres nunca les habían contado o que nadie sabía, pero que también hablan ahí de vidas pasadas y lo hacen de manera espontánea, ¿no? Entonces, bueno, también lo recogen. Y entonces, bueno, él te habla de eso, ¿no? Y hace mucho hincapié en los niños porque dice, los niños son esencialmente seres espirituales que traen consigo sabiduría y una gran cantidad de experiencia de haber vivido aquí en vidas anteriores. Niños y niñas muy jóvenes que hablan de haber vivido en diferentes cosas. Que también es casualidad que un niño que nadie le ha hablado de estas cosas, nadie sabe nada y de repente pues te está diciendo una serie de cosas, digamos, muy seriamente y muy razonadamente, a una edad muy temprana, ¿no? Otro autor que podemos citar, importante, que también conoceréis, es de Deepak Chopra, que también bueno, ahí tenéis sus libros, ¿no? Y bueno, aquí, pues también citándolo literalmente, pues dice, en la reencarnación el alma podía pasar de campesino a rey y viceversa. O también dice, el alma encuentra una pareja de poderes compatibles de forma que pueda renacer para continuar su evolución. O sea, que en sus libros puedes encontrar las citas a la reencarnación de la manera tan sencilla. Otro de estos autores, pues podríamos dar mucho más, pero vamos a dar los principales, los que creemos que conoce más la gente y en particular que conocemos nosotros, porque como ya decimos, claro, muchas de las cosas que decimos pues se basa en la experiencia nuestra, que aquí como decimos cada uno sigue su camino y nosotros intentamos aportar pues, lo que ya hemos aprovechado del nuestro, ¿no? Y después podemos ver las opiniones vuestras. Bueno, pues otro sería Edgar Tolle, que también en sus libros cita, pues, en interrogante, ¿es un hecho la reencarnación? Y dice sí. Luego dice, la reencarnación, por ejemplo, no te ayudará
si en la próxima encarnación siguen sin saber quién eres, ¿sabes? Porque, bueno, él hace referencia a decir, tampoco te tienes que anclar en la vida pasada, es decir, tú ahora tienes una vida para hacer unas experiencias ahora, ¿no? Y esto sería, ¿no?, otro debate. Pero bueno, digamos que son las cosas o sea, realiza una serie de análisis y reflexiones sobre la reencarnación, por lo cual da por hecho que la reencarnación existe, como ya